Les doy la bienvenida a este canal de filosofía. Me da mucho gusto que me puedan ir acompañando en esta historia de la misma filosofía, sus puntos de vista, pero también sus contradicciones, porque al final de cuentas, la filosofía surge desde el aspecto racional del ser humano, un aspecto racional también limitado, y tratando también de poder explicar el mundo, los fenómenos y sobre todo aquellas cosas que dan sentido a la propia existencia. En este momento estamos ya en lo que es la filosofía de la Edad Media, la filosofía del siglo XIII, en la época de la Edad de Oro de la escolástica, recordando que la palabra escolástica viene del latín clásico, escolásticos, que hacía alusión a docentes, es decir, a eruditos, los que se encargaban de dar clases en la escuela de Francia, la escuela de París, etcétera, etcétera. Todo eso va de la mano con el pensamiento y la forma como podemos ir dando sentido, dar también explicaciones a lo que está haciendo el ser humano. Pues bien, ya en este periodo vamos a ver a uno de los grandes filósofos, al igual que en su momento tuvo cercanía con Santo Tomás de Aquino. Este filósofo, claro está, fue de la orden de los franciscanos de San Francisco de Asís. Bien, vamos a entrar ya en esta materia con lo que va a ser la vida y obras. Juan Finanza, llamado Buenaventura, en la orden franciscana, nació en Bagnoregio, Viterbo, en 1221. Era de Italia. Una leyenda cuenta que San Francisco lo curó de pequeño de una enfermedad mortal y que entonces su madre hizo el voto de consagrarlo a la orden franciscana. Hemos ya comentado que el propio San Buenaventura, que es del siglo XIII, por su gran elocuencia, fue llamado Boca de Oro. Y aquí vemos ya eh, parte de esa fe de la madre de San Buenaventura que se lo dedica a San Francisco de Asís y gracias a eso puede llevar una vida totalmente reflexiva. Cada quien hace sus deducciones del concepto de la propia fe. Lo cierto es que muy pronto ingresó en la orden a los 17 años. Sin embargo, no es verdad que estudiara en París con Alejandro de Gales. A fines de 1253 o principios de 1254, fue nombrado maestro rector de la Universidad de París. Un año más tarde, después de la lucha que patrocinaron los maestros seculares de la Universidad Parisina, dirigidos por Guillermo de Santo Amor, los representantes de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos fueron excluidos de la enseñanza en París. Es claro que esta disputa, esta gran dificultad que había entre docentes que no eran religiosos, docentes que eran civiles, tenían cierto conflicto con los franciscanos, los dominicos. ¿Por qué razón? Porque había mayor impacto en la academia, impacto en la didáctica filosófica de ese entonces. Las clases de los franciscanos, por ejemplo, San Buenaventura, estaban llenas, era un gran docente, al igual que el propio Santo Tomás de Aquino en su momento, o el maestro Alberto Magno. Eran clases que estaban llenas porque tenían grandes elocuencias. En su momento hablamos también del propio Pedro Abelardo, también que era una clase que iban. Este tipo de academia, de seminario, de monasterio, de templos, dio un gran impacto porque de eso se trataba la escolástica. Eran eruditos los franciscanos, los dominicos, y como tal tenían sus clases muy llenas, y claro que hubo por ahí envidias de los propios docentes que no eran religiosos, pero vivían en ese mundo que en vez de dedicarse a sus estudios y a mejorar su didáctica, generaron un gran conflicto en la Universidad de París, que aquí lo estamos escuchando con parte de ese seguimiento que pudieron dar esas órdenes franciscanas y dominicas. San Buenaventura, junto con su amigo Santo Tomás, mantuvo la lucha por medio de sus obras
Y al año siguiente el Papa Alejandro IV decidió, decidió la disputa a favor de las órdenes mendicantes. Probablemente Buenaventura se reintegró a la universidad ya en 1256. Vemos que el Papa puso orden y desterró a algunos docentes seculares por ese gran conflicto que estaban provocando, y los estudiantes también eran los grandes afectados porque no tomaban clases. Me parece que mucho de este reflejo de la Edad Media lo vemos ahora. A veces por intereses propios quedan muchos estudiantes sin recibir una verdadera didáctica, verdadera y de calidad. Su nombramiento oficial, que tuvo lugar en octubre de 1257, coincidió con el de Santo Tomás, que por primera vez fue nombrado maestro. Pero ya desde febrero de 1257 desempeñaba el cargo de general de los franciscanos a Buenaventura, orden que había reorganizado él mismo por completo. En 1273 se le nombró arzobispo de Albano y cardenal. Murió durante el Segundo Concilio de León en 1274. La Iglesia le ha dado el título de Doctor Seraphicus. Vemos que este proceso de estudio de cómo la razón que en su momento comentó Clemente Alejandría no debe estar alejada del ámbito de la fe, todo lo contrario, dice el propio San Buenaventura, y lo vemos aquí en su historia de vida, ese recorrido de dar también razones. La fe debe de dar razones, pero también la filosofía debe de dar también preguntas. Y en efecto, la filosofía está constituida por muchas preguntas y pocas respuestas. Es lo que estamos viendo en este momento con el propio San Buenaventura. Bien, vamos a ver sus obras. Las obras de San Buenaventura ocupa 10 volúmenes. De la edición que ha llevado a cabo los franciscanos de Huarachi, su obra fundamental es el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, en 4 libros, escrito a partir de 1248. Durante los años de su docencia en París, la obra maestra mística del santo es Itineratium Mentis in Deums. Aquí vemos precisamente el estudio de Dios, el estudio de la creación, el estudio de el proceso del acercamiento de ese Dios al ser humano. También vemos otro punto de vista, por ejemplo, redactado en otoño de 1259, el Mentis in Deums. Otras obras importantes son De Scientia Christi, la ciencia de Cristo, Cuestiones, disputas, cuestiones, colecciones de hexámetro, etc. Escribió además muchos comentarios exegéticos a los libros de la Biblia, es decir, exégesis, interpretación, como se dice, del griego al español, opúsculos místicos, sermones y escritos paralelamente relacionados con su actuación en la orden franciscana. En sus opúsculos místicos se inspira en San Bernardo, Hugo de San Víctor y Ricardo de San Víctor. Es decir, que mientras en su obra teológica trataba, remontándose a San Agustín, de resumir toda la tradición escolástica, en su obra mística recogía paralelamente la tradición mística medieval. Parte de estas obras vemos que, sin duda, retoma todas las ideas del propio San Agustín de Hipona del siglo V, el filósofo africano. Y aquí se ha dicho también que el propio filósofo San Buenaventura no fue como un filósofo auténtico, retomó otras ideas, dio su punto de vista, y también él, el propio San Buenaventura, toma las ideas de Aristóteles, toma las ideas de San Agustín, lo lleva a cabo en su campo, en su acción, en su tiempo. Bien, vamos a ver ya su doctrina. En primer
apartado, primer punto, vemos fe y ciencia. Aquí habla el propio San Buenaventura que él mismo establece la superioridad de la fe sobre la ciencia, al contestar a la cuestión de que si es más cierta la fe que la ciencia. Distingue una certeza respecto a las verdades de la fe y otra certeza respecto a las verdades de la razón. En cuanto a las verdades de fe, es más cierta la fe que la ciencia. Aunque un filósofo llega a demostrar una verdad de fe, por ejemplo, que Dios es creador, mediante su ciencia, nunca puede lograr la certeza que el fiel recibe de la verdadera fe. Aquí vemos ya todo lo que es el folclore de la Edad Media. San Buenaventura da por hecho que la fe está ahí, da por hecho que la ciencia, por más que busque explicaciones de los fenómenos, siempre va a existir como una duda. Por ejemplo, en este siglo XXI vemos que el universo es tan vasto, las galaxias o las pequeñas partículas, los átomos, etcétera. Pero aún así tratamos de dar cierta explicación a la ciencia, pero aún así todavía existen muchas dudas. Es ahí donde dice el propio San Buenaventura que entra la fe. Por ejemplo, la fe da consuelo al ser humano, pero aquí la propia filosofía también da a la persona una forma de poder pensar la vida, pensar su propia existencia y reflexionar en qué momento y hacia dónde quiere ir. Sin duda son temas muy controvertidos en este punto. Aquí dice, sigue comentando San Buenaventura, que la ciencia elimina la duda según aparece claramente, sobre todo en el conocimiento de los axiomas y de los primeros principios. Pero la fe consigue que el creyente se adhiera a la verdad de un principio y también de un modo que ni argumentos, ni tormentos, ni lisonjas le pueden apartar de ella. Es claro que llega un momento que ya en su tiempo el propio Epicteto, un filósofo romano, esclavo, llegó a comentar que en la vida no podemos evitar el sufrimiento, lo que sí podemos hacer es decidir cómo vivir ese sufrimiento. Aquí dice esa Buenaventura de cómo vives tu fe. Si yo tengo o si yo soy filósofo en este siglo XXI, no necesariamente debo de ser ateo, no necesariamente debo de ser un agnóstico, no, todo lo contrario. Entre más se piensa sobre el mundo, más puede surgir la fe. Eso, claro está, siempre dentro de la libertad de cada uno de los sujetos. En eso es lo que muy bien comenta esa Buenaventura, fe y ciencia. Y aquí también comenta que la fe y la ciencia, la fe y la opinión puede coexistir respecto a la misma verdad. Si por opinión no se entiende la conformidad dada a una alternativa por medio de otra, sino la conformidad sugerida por razones probables, entonces podemos darnos cuenta que muchos fieles tienen, para apoyar lo que creen, muchas razones probables, con lo que en este caso la opinión no solo excluye la fe, sino que le ayuda y sirve. Vemos que la opinión para el propio Platón, doxa, como se dice en griego, quedaba totalmente eh, apartada del pensamiento. Aquí San Buenaventura dice, no, la opinión es importante. Vemos que también es importante para la filosofía, porque viene ese gran debate que lo vamos a ver más adelante con el Círculo de Viena, la Escuela de Frankfurt, donde había cierta como decir, la filosofía nada más se enfoca en la ciencia, en las grandes universidades, en los grandes claustros, todo lo contrario. La filosofía surge de opiniones, como nos remonta en su momento el Ágora con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, el Ágora que venía a través de un conversatorio, a través de una cena, a través de un banquete, a través de un diálogo. De eso, entonces, por lo tanto, dice San Buenaventura, no pierdas de vista la opinión. La opinión también es una fuente de aprendizaje filosófico. Es lo que comenta muy acertadamente el propio San Buenaventura. Y ya para ir terminando este punto, dice así, por consiguiente,
La ciencia no invalida la iluminación por la fe, sino que la exige y la hace necesaria. Los filósofos que consiguieron conocer muchas verdades acerca de Dios acabaron por falta de fe, por incurrir en error o por desconocer muchas otras. Por lo tanto, la ciencia nunca puede dejar de valerse de la fe. La fe es la adhesión integral del hombre a la verdad, por medio de la cual el hombre vive realmente la verdad y la verdad vive realmente en el hombre. Como se dice en griego, aletheia, una búsqueda como si fuera una gran sed, sediento el ser humano de buscar verdades. Y aquí dice, no pierdas de vista ese contenido de la propia existencia, muy distinta a la filosofía pesimista que la vamos a ver en su momento con el propio Arthur Schopenhauer, con Federico Nietzsche, que era una filosofía hacia la nada, hacia el nihilismo. Aquí no, es una filosofía hacia un contenido. Por otro lado, vamos a ver el siguiente apartado, el siguiente subtema, el siguiente punto, que es el tema del conocimiento. Aquí viene ya también un debate que se dio, sobre todo a lo largo del proceso de la escolástica, y la pregunta era si el mundo, el planeta Tierra, es eterno. Ya en su momento vemos que el propio Platón, a lo largo de sus tratados del mundo de las ideas, el mundo sensible que divide en dos realidades, él llegó a decir que el demiurgo era como el que había sido el organizador de la materia preexistente, es decir, la materia siempre ha existido, por lo tanto el mundo es eterno. Aristóteles, en su tratado de física, llegó a decir que el mundo es eterno, la materia es eterna. Pero no solamente comentó eso Aristóteles sobre la materialidad, sino también comentó acerca de un conocimiento. Dice Aristóteles que el conocimiento es uno solo en el ser humano. Todos tienen el mismo conocimiento. Nadie tiene conocimientos distintos, que ya en su momento se va a hablar de inteligencias múltiples. Aquí Aristóteles dice que el conocimiento siempre es el mismo, no cambia. Y tiene también a desaparecer a lo largo del recorrido de la persona. Pero sabemos muy bien que no es así. Cada una de las personas tiene conocimientos distintos. Aquí lo va a abordar muy bien el propio San Buenaventura, que dice lo siguiente. En su teoría del conocimiento, San Buenaventura muestra la primera y más importante concesión al aristotelismo, a la pregunta de si todo conocimiento viene de los sentidos. Contesta que no, es preciso admitir que el alma conoce a Dios, a sí misma y todo lo que tiene en sí, sin ayuda de los sentidos externos. Recordando esta palabra de los sentidos, que ya lo va a retomar el escocés David Hume, luego John Locke, el propio Aristóteles también lo llevó a cabo, que la fuente del aprendizaje proviene de la interacción social, es decir, de la experiencia, de los sentidos, de lo que yo percibo cada día, de ahí proviene el conocimiento. Dice San Buenaventura, no, no es la única fuente del conocimiento, del aprendizaje, de la didáctica, no es la única fuente de la filosofía, sino viene un proceso innato en el ser humano. A eso le va a llamar el propio René Descartes las ideas innatas del siglo XVII, que ya el propio San Buenaventura había surgido este punto muy interesante, sin duda alguna. Y sigue comentando de esta forma, dice así que es necesario que el material para él mismo le venga del exterior a través de los sentidos, porque lo que constituye las semejanzas de las cosas abstractas con las imágenes sensoriales. San Buenaventura dice, las especies y la semejanza de las cosas se adquieren por los sentidos, según dice explícitamente el filósofo. Aquí sabemos muy bien que los sentidos también tienden a mentir. El propio, el propio Hegel llegó a comentar, el filósofo alemán, que de noche todos los gatos son pardos, comentó el propio Hegel. En efecto, los sentidos nos mienten, por eso debemos de utilizar la razón. Es como si pretendemos que las emociones nos dominen a lo largo de nuestra vida, pues nos vamos a equivocar demasiado. También había otro punto, el tercer apartado, el tercer punto,
Habla sobre el tema de la física de la luz. Aquí es muy interesante este punto. Claro, era una física muy antaña, muy pasajera, muy un poco, pues, antigua se podría decir. Dice así: al igual que Roberto Grosseteste, un profesor de Oxford, San Buenaventura elabora una doctrina física que es una teoría de la luz. La luz no es un cuerpo, sino la forma de todos los cuerpos. Si fuera un cuerpo, dado que es propio de la luz multiplicarse por sí misma, nos veríamos obligados a admitir que un cuerpo puede multiplicarse sin añadírsele materia, lo cual es imposible. La luz es la forma sustancial de todos los cuerpos naturales. Podemos ver esta explicación un poco extraña, por supuesto que sí, pero vemos aquí que esa Buenaventura no solamente deja en ese ser superior que él cree las explicaciones de los fenómenos, sino que él, como franciscano que era, también da su punto de vista, un esfuerzo por tratar de dar explicación a los fenómenos naturales. Mucho se ha dicho que la Edad Media es un proceso de oscurantismo. Según mi tesis filosófica, no es así. Hubo también avances en grado racional, en grados de investigación de la lente, Roberto Grosseteste, Roger Bacon y el propio San Buenaventura, que es un claro ejemplo en este punto. Muy bien, vamos al cuarto apartado, cuarto punto, que dice y habla sobre el tema de la antropología. Dios ha creado el hombre de de dos naturalezas muy distintas entre sí, uniéndolas en una sola naturaleza y una sola persona. Por consiguiente, el alma y el cuerpo entran en la misma medida y título en la constitución de la unidad de la naturaleza y de la persona humana, aun estando tan alejadas una de otra. Aquí vemos que el propio cuerpo no es un ente despreciable, no es algo que se debe de exiliar, como hace, por ejemplo, la ideología del género del siglo XXI, ese tipo de filosofía extraña que en su momento la vamos a revisar, sino dice todo lo contrario. El ser humano es uno solo. Más adelante René Descartes va a hablar de dos realidades, es decir, va a dividir entre el cuerpo y el alma. Aquí no, aquí hay una realidad única, ser humano que tiene alma. Y como tal, dentro de esa alma, busca precisamente ese tipo de elecciones de libertad y una búsqueda precisamente decidida por lo que hemos platicado acerca de la propia verdad. Y para ir terminando ya el punto, comenta a Buenaventura lo siguiente: nuestro espíritu es arrebatado por una especie de docta ignorancia, llevado por encima de sí mismo a la oscuridad y al éxtasis. Por consiguiente, el éxtasis no es un estado intelectual, sino un estado vital. Es la unión viva del hombre con el Creador, mediante la cual el hombre puede participar en la vida de Dios y conocer su esencia. Aquí vemos un esfuerzo ya, que en su momento cuando vimos a Santo Tomás de Aquino, el buey mudo, vemos que la razón puede también dar motivos de la propia existencia, y cuando hablamos de razón hablamos de la filosofía. La filosofía ha tenido diferentes puntos de vista, temas y conversatorios. Ahora en la Edad Media el punto central es Dios. Pero no por eso este tipo de filosofía pierde sentido o pierde totalmente una ubicación, sino que todo lo contrario. Me parece que cuando hablamos del ser humano en el siglo XXI, no es simplemente un ser humano carente de existencia, sino tiene mucho contenido. Y me parece que en su momento Víctor Frank ya lo llevó a cabo en su tratado de logoterapia. Ese tipo de filosofía debe de ver a la persona en su totalidad. ¿De qué sirve una filosofía vacía? ¿De qué sirve una filosofía sin contenido? ¿O de qué sirve una filosofía si el ser humano no está ahí? La filosofía no se hace sola, se hace con el ser humano en toda su plenitud de la propia existencia. Muy bien, me dio muchísimo gusto que me puedan acompañar en esta travesía intelectual. Espero verlos más adelante con otro filósofo de la Edad Media y claro está con
su excelente compañía. Me despido y hasta pronto.